A continuación tendremos la presentación de la doctora María Jara Risco, asesora de la Fundación Transitemos. Asimismo, cabe resaltar que luego de estas dos exposiciones vamos a tener un panel conformado por la doctora Chelsea Lamarca del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ingeniero Juan Carlos Dextre, representante de la Fundación Transitemos, el señor Estanislao Alegre de la Asociación de Transportistas de Cusco y el señor Gregorio Torres del Grupo Confederación General de Transporte. Este panel será moderado por el señor Edwin Derbeano, presidente de la Asociación Automotriz del Perú. Dejamos con ustedes a la doctora María Jara. Muy buenos días con todos y todas. Señor Lorenzo Rego, superintendente de Sutran, señora Chelsea Lamarca, directora de normatividad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señora Elvira Moscoso, gerente de transporte urbano, el señor Omar Rebolledo, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial, buenos días, señores operadores de transporte, por supuesto un especial saludo al señor Edwin Darteano y al ingeniero Alfonso Flores, que están a cargo de la Asociación Automotriz y de la Fundación Transitemos. Expresarles a nombre de la Fundación Transitemos, me voy a rogar un poco la representación de la Fundación, nuestra satisfacción de que el día de hoy estemos dando un paso importante, porque no se trata solamente de una aglomeración, digamos, de operadores de transporte que están planteando únicamente sus iniciativas puntuales e individuales. Lo que estamos tratando de presentar es una agenda que permita solucionar o por lo menos establecer una hoja de ruta para buscar una solución y una reversión de los problemas que tenemos y que no se van a aliviar con propuestas individuales, con medidas no estructuradas, sin líneas base, sin personal capacitado y sin una institucionalidad sólida. Y es por eso que yo estoy muy contenta y muy agradecida de que se me haya confiado esta primera exposición que tiene que ver con la institucionalidad. Y directamente, si me lo permiten, voy a pasar en materia. La institucionalidad del transporte urbano, perspectivas y retos. Por supuesto, muchas de las cosas que se van a presentar son extrapolables al servicio de transporte interprovincial y al servicio de transporte de carga, pero nos estamos centrando básicamente en la gobernanza, en la institucionalidad de las ciudades. Ese es el contenido de la presentación. La institucionalidad y gobernanza, un concepto para centrarnos en el tema en el que nos estamos moviendo, la importancia, la institucionalidad en particular del transporte terrestre, características e impactos, perspectivas y retos, que de alguna manera de lo que se trata no es solamente de hacer un diagnóstico, sino de plantear algunas medidas que, como verán, trascienden inclusive al sector. Institucionalidad y gobernanza. Muy bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de institucionalidad? Puede pensarse que nos referimos únicamente a la existencia de instituciones que de algún modo tienen injerencia en el transporte. Desde el lado de los ciudadanos, puede pensarse que solo nos referimos a organizaciones de gobierno que denominamos etéreamente gobierno y su burocracia, o instituciones y la burocracia que los compone. Sin embargo, la institucionalidad es decisiva para promover el desarrollo. Ya han conversado los dos expositores primeros
sobre cuáles son los impactos y el arrastre que tiene el desarrollo del transporte, de la actividad del transporte en la integralidad de la economía peruana. Parafraseando a Sartori, al maestro Sartori, en su obra Ingeniería Constitucional, yo me permito decir, si bien la mera existencia de instituciones no hace milagros, todo será más difícil si éstas carecen de los adecuados instrumentos para cumplir sus fines públicos. Y este es el caso. ¿Cuáles pueden ser estos fines públicos? Lo primero se refiere al adecuado reparto competencial y su funcionamiento sistémico. Me explico. Por ejemplo, en la actividad económica de los servicios de transporte terrestre tenemos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. El MTC fijando las políticas nacionales y a los gobiernos regionales y locales ejerciendo sus competencias en el transporte regional y local respectivamente. Aquí hay un reparto competencial particular, porque no se trata de competencias exclusivas o excluyentes, sino de competencias compartidas. Es decir, los gobiernos locales y regionales deberían estar guiados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la dación de instrumentos nacionales de política, que en este momento básicamente se refieren a los reglamentos de transporte y de tránsito y algunas normas complementarias, pero muy generales. Pero la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dispone que en el caso de este tipo de competencias, las competencias compartidas, hay un deber de cooperación y de articulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para con los gobiernos locales, para con los gobiernos regionales, para guiarlos en este cumplimiento de la política nacional que debe fijar el sector. Y si no me creen, los invito a leer el artículo 6 de la Ley 29158, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y que es la que inspira, la que centra cuál es la actuación de los órganos de gobierno, de los ministerios, de los sectores, y su interrelación con los demás estamentos de gobierno. Las instituciones del Estado ciertamente existen, no por una cuestión meramente formal. Las instituciones del Estado existen para cumplir fines públicos. Desde una perspectiva jurídica, se dice que éstas despliegan sus poderes públicos. Es aquí donde entramos al ámbito de la gobernanza. En palabras del profesor Castro, Alberto Castro, es el conjunto de procesos de formación de marcos regulatorios mediante los cuales el Estado desempeña sus funciones, o en otras palabras, determina la forma en la que el poder es ejercido. Muy bien. ¿Por qué es importante la institucionalidad? ¿Por qué es importante la gobernanza? Porque la calidad de la gobernanza, es decir, la calidad de los marcos regulatorios, pueden facilitar, pueden obstaculizar, pueden simplemente prohibir la realización de actividades económicas. Tienen una directa incidencia en el crecimiento económico, en la consolidación, en la formación del mercado y, por supuesto, del mercado del transporte. En este contexto, el transporte, como ha sido dicho, es una actividad económica central. Para referirnos a la OCDE, a la Organización de Cooperación Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es ese club de más de 35 estados líderes de la economía mundial donde queremos ingresar, caracterizan ya al transporte como un medio para alcanzar objetivos de desarrollo, como el crecimiento económico, la equidad y el empleo. Por esta razón es que desde una perspectiva de infraestructura y más propiamente dicho, de conectividad, se incide en la necesidad de desarrollar
servicios multimodales a través de la identificación de corredores logísticos, para precisamente generar este arrastre y llevar desarrollo a aquellas zonas en las que no hay posibilidades de sacar los productos hacia los centros de distribución, hacia los puertos, hacia el aeropuerto, y generar esta cadena virtuosa de desarrollo económico mucho más integral. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los vehículos de carga llegan a Lima, llegan al Callao, generan altos costes de congestión, pérdida de tiempo para los ciudadanos y sobreprecios para los propios operadores de carga y para los propios exportadores, que pueden llegar a ascender a entre 30 y 50% del valor del flete. Pero hoy, por lo menos mi exposición no se va a centrar en este tema, sino en las ciudades y su gobernanza. ¿Cómo estamos en las ciudades? Los invito a echar una mirada a la asignación presupuestal para ver cómo nuestro Estado, cómo estamos afrontando la gobernabilidad en las ciudades. Yo no alcanzo a mirar muy bien, pero voy a hacerlo acá en mi presentación. Muy bien. Si vemos en el año 2017, la asignación presupuestal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es de prácticamente 12.500 millones de soles. Este año, esa asignación presupuestal ha subido a 16.500 y de hecho, de la lectura del último presupuesto aprobado, es el segundo sector. El primero es economía, que lo supera por 400 o 500 millones de soles. Pero bueno, 12.500 millones es la cartera que maneja el sector de transportes y comunicaciones, para todos los servicios, para todos los medios de transporte que se regulan, que se gestionan. Muy bien, ¿cuánto tiene de esos 16.000 la infraestructura? 6.500 millones administrados por Provías Nacional. La ATE tiene 2.366 millones, o sea, el metro de Lima. ¿Sí? ¿Cuánto tiene la Sutram? No llega a los 60 millones de soles. Para poder atender la problemática de fiscalización y supervisión de las actividades complementarias, el pesaje, ¿no es cierto?, las licencias de la supervisión, de cómo se emiten las licencias de conducir, ¿no es cierto?, las actividades de prevención que son tan importantes para evitar los despistes, son los 59 millones de soles de 12.500, que es el monto total del sector. Si vamos, echamos una mirada de las cifras en la ciudad de Lima, esta tendencia de favorecer la infraestructura también se refleja en los números. 2.100 millones es el presupuesto de la Municipalidad de Lima. 666 están destinados a construcción y mejoramiento de infraestructura, 112 están destinados al mejoramiento de la red semafórica y solamente casi 32 millones de soles están destinados para la supervisión y la fiscalización que lleva y la regulación del servicio que lleva a cabo la Gerencia de Transporte Urbano. Son cifras que nos revelan sin lugar a dudas cuál es la mirada prevalente del Estado peruano sobre cómo se mueve la gente, cómo se mueve la carga, porque tiene que ver directamente con los recursos económicos que le van a permitir a los funcionarios poder hacerle frente a estas actividades. Pero no solamente quiero presentarles cifras económicas que digamos hablan por sí solas. Hay ciertamente impactos en la calidad de vida
en la salud pública, en los derechos ciudadanos al disfrute de los espacios públicos. Y eso hay que tenerlo en cuenta muchísimo en las ciudades. Aquí no estamos hablando de carreteras segregadas que separan y que simplemente tienen el privilegio de una circulación rápida y segura de las unidades vehiculares. Estamos hablando de que en las ciudades es donde los seres humanos, todos ustedes, todas sus familias, se desarrollan. Van a atenderse en un centro de salud, trabajan, estudian, salen a tomar un café, salen a compartir con los vecinos. Es una dinámica completamente distinta a la que ocurre, a la que se da en las carreteras. Y por lo tanto tiene que tener un abordaje completamente diferente y especial. Muy bien. Hay impactos ambientales, por supuesto, por la contaminación del aire. Voy a seguir avanzando. Y el precario desarrollo, ahí hay que decirlo, el precario desarrollo de nuestra industria del transporte. A pesar de los importantes importes que mueven, estructuralmente, empresarialmente, hay un trecho grande que transitar, pero creo que también eso nos puede llenar de expectativas y de esperanzas. Muy bien, ¿cómo ve el ciudadano? Y me voy a referir a Lima, no porque sea Lima el centro del país solamente, sino porque de alguna manera es la ciudad que más se ha abordado y porque aquí vive el 30% de la población peruana y se produce el 50% del PBI de las actividades económicas nacionales, de alguna manera se generan y se concentran en la ciudad de Lima y por supuesto en el puerto del Callao. Muy bien, la encuesta Lima Como Vamos, que es la que mide esta percepción de la ciudadanía respecto de cuáles son los temas que más le afectan, por 5 años establece nuevamente que el segundo problema que le afecta más es la congestión. ¿Cómo está caracterizada la flota del transporte público en nuestras empresas? Hemos, desde hace años, fruto de la liberalización y fruto además de los procesos de reforma de transporte que han sido abortados sucesivamente y que no se les ha dado el impulso necesario, tenemos la fotografía digamos, del 2014 que no se ha movido necesariamente de una manera significativa. Seguimos teniendo más del 50% de la flota vehicular mayor a 20 años, vehículos de baja calidad, de baja capacidad, más del 40% siguen siendo camionetas rurales, siguen expidiéndose autorizaciones, seguimos teniendo servicios informales que pueden llegar a ascender a más de 120.000 vehículos en autos colectivos en más de 30 rutas que circulan en la ciudad de Lima. Y todo eso genera impactos para los operadores formales, pero también para aquellos concesionarios que tienen un derecho exclusivo de circular en vías, porque para eso compitieron. Y el Estado tiene la obligación de retirar esas unidades para que tengan esa inversión sea respaldada como corresponde. Alto número de accidentes, voy a correr un poquito, si me disculpan, porque me dicen que tengo muy poquito tiempo ya. Así es que, ¿cuáles son las perspectivas y retos? Muy bien. Desde el lado de las perspectivas, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado frente a toda esta gran problemática, frente a la necesidad clamorosa de la ciudadanía por tratar de aliviar sus viajes? La respuesta ha sido la Autoridad de Transporte Urbano, que básicamente centraliza y concentra en una única autoridad todas las actividades de regulación del transporte urbano en Lima. 1. Otra respuesta importante ha sido aprobar el Plan Nacional de Seguridad Vial, que básicamente se ha fijado como meta, digamos, más grande, reducir en un 30% los accidentes de tránsito.
Sin embargo, todavía no tenemos una real y adecuada línea base que nos permita medir estos instrumentos de manera idónea. Existen algunas normas reglamentarias que están en proceso de actualización por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Seguramente la doctora Lamarca nos va a comentar ahora en el espacio de aportes o de comentarios una vez que yo finalice. Se promueve el ingreso de tecnologías de las TICs para la regulación de los servicios de transporte, para la fluidez del tránsito vehicular o para la fiscalización. Pero la Sutran tiene 60 millones de soles para todas sus actividades y la GTU no llega a los 40 millones de soles. Entonces hay que tomar decisiones y no es solamente el campo de la superintendencia ni de la gerente. Probablemente el cambio tenga que venir mucho más arriba de cómo se asignan las prioridades, cómo se asignan los recursos para poder atender estos temas que son álgidos, acuciantes y que nos van a volver inviables en las ciudades. Por lo tanto, es importante definir cuáles son las reglas de gobernanza para la movilidad urbana y el transporte. ¿Qué es lo que ocurre? En las ciudades, como hemos dicho, la organización más cercana para poder regular el transporte y un concepto más amplio que es el de movilidad son los municipios provinciales, pero básicamente sin lineamientos del Ministerio de Transportes, sin lineamientos del Ministerio de Vivienda, no tenemos ni planes de desarrollo urbano. Y tenemos, por ejemplo, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones desplegando las líneas de metro sobre el territorio de Lima, pero sin medir cuáles van a ser los impactos en términos de desarrollo urbano. Eso que suena etéreo tiene que ver, por ejemplo, con cómo van a cambiar la característica de los suelos, las plusvalías que se van a generar, o de pronto las pérdidas en las inversiones de los vecinos que viven cercanamente a estas líneas de metro. El congestionamiento de la parte constructiva. ¿Cómo van a acercarse los usuarios con esta nueva forma de transporte? ¿Qué va a pasar con los operadores que tienen en este momento ya derechos, sea por autorización o por concesión y que están circulando? ¿Cómo se prevé todo eso? No hay ese diálogo y esa articulación, y yo quiero llamar la atención sobre ese tema, porque es un espacio que está vacío, y lo está hace años. Discúlpenme que de pronto me emocione con el tema, pero mi experiencia profesional, mi experiencia académica, me hace conocer no solamente el tema desde la teoría, sino que me ha tocado ser funcionaria pública, y desde la gestión pública ciertamente es una limitante la organización y la institucionalidad del sector. Es urgente desarrollar un plan nacional de movilidad urbana. En este momento el Ministerio de Vivienda básicamente asiste a las ciudades con un plan que solamente ha generado 3 o 4 planes de desarrollo urbano, pero no más. Mientras tanto, el Ministerio de Transportes ingresa a apoyar a las ciudades solamente a los centros poblados a través de provías descentralizadas. ¿Para qué? ¿Para ver la movilidad de las personas? No, para el desarrollo carretero. Y no menos importante es el fortalecimiento de los funcionarios. Sin funcionarios capacitados a nivel nacional, sin perfiles académicos y profesionales, no vamos a avanzar mucho y vamos a seguir repitiendo este esquema de paseo de funcionarios por las distintas entidades sin poder generar políticas públicas de largo plazo. Yo me quiero despedir acá porque no hay más tiempo, pero creo que es fundamental que entendamos que la gobernanza de las ciudades tiene que cambiar totalmente. Tiene que estar el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Transportes articulado, lo tiene que generar
la presidencia del Consejo de Ministros, a través de una Secretaría de las Ciudades, las formas se pueden ir planteando, pero lo cierto es que no podemos seguir como estamos y necesitamos una planificación nacional y lineamientos generales. Buenos días, muchas gracias.